Bendecido sea el precioso nombre de Jesús. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha o nos estarán escuchando. Estarán escuchando después. Gloria al Señor. De parte de esta iglesia el verdadero evangelio. Estamos aquí en el 3043 Curry Ford Road, Orlando, Florida, 32806. Gloria al Señor. Estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, cantándole a su presencia, bendiciendo su santo y precioso y divino nombre. Gloria al Señor. Que le damos gloria al Señor. En esta hora, ustedes tienen sus Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias. En el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Oremos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Señor, en esta hora estamos reunidos en este lugar para glorificar tu santo, precioso y divino nombre. Te damos gracias por la manifestación de los dones de tu Santo Espíritu. Que nos hablas, nos confortas, nos consuela, nos fortalece. Señor, mediante los dones milagrosos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gloria, te damos la honra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada corazón. Que nos sigas hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, hemos alabado tu nombre mediante los cánticos. Hemos glorificado tu nombre. Hemos ensalzado tu nombre. El acto de nuestra presencia en esta reunión es un acto de adoración. Porque adoramos mediante nuestra vida de santidad ante tu presencia. Alabamos tu nombre mientras agradecemos todo lo que tú estás haciendo y has hecho por nosotros. Te pedimos en esta hora que tú sigas hablando a cada corazón, que tú sigas hablando tu siervo, a cada uno de los hermanos en esta congregación, tu sierva, a todos nosotros en esta noche. Tú conoces nuestra necesidad. Oh my God, I praise you, Jesus. Danos lo que nosotros necesitamos en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Te doy la gloria, Señor, y la honra y la alabanza. Solo tú eres merecedor de toda ella. Toda esa gloria y la alabanza. Tu palabra corra libremente. Que la misma sea fructífera en nuestras vidas y en aquellos que escuchan y que van a escuchar después.
En el nombre de Jesús te lo suplicamos que esta palabra llegue a los oídos que tú quieres que llegue. Tú sabes que hay mucha necesidad allá afuera también. Hay mucha necesidad, Señor. Hay mucha gente que están pasando por momentos difíciles y necesitan escuchar palabras de consuelo, palabras de fortaleza, palabras de esperanza. Necesitan escuchar igual que nosotros en esta hora. Que tu palabra corra libremente, que la misma sea fructífera en nuestras vidas. Todo para la gloria y la honra de tu santo, precioso y divino nombre, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Pueden tomar los asientos. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Gloria al Señor. En el capítulo número 1 del libro de los Hechos, el que escribió este evangelio lleva el nombre de la persona, Lucas. El evangelio según San Lucas. En este evangelio podemos ver, amado, Lucas, según se dice, fue un médico, era griego, era gentil de nacionalidad. Además del libro de los Hechos, que este evangelio podemos ver que dice el libro de los Hechos, o dice Hechos de los Apóstoles, en otras versiones dice Hechos de los Apóstoles. Pero sabemos quién fue el escritor. Fue el evangelista Lucas, porque fue misionero también. Lucas escribió su evangelio que tiene su nombre. A una persona se lo dedicó el evangelio que él escribió, a una persona prominente, una persona que necesitaba escuchar con lujos de detalles el evangelio de Jesucristo. Se lo dedicó a una persona prominente en el gobierno. Gloria al Señor. O en la sociedad. Y aquí podemos ver en el libro de los Hechos que el mismo Lucas, aunque aquí no tiene el nombre de él, pero podemos ver al comenzar en el libro de los Hechos, al comenzar el capítulo número 1, capítulo número 1 del libro de los Hechos, verso 1, si usted lo compara con el Evangelio según San Lucas, es el mismo escritor, el que escribió el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1, para que puedan ver un poquito más. Dice aquí: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido, Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que quiere decir indudables, muchas pruebas indudables,
Gloria al Señor. Hasta dice aquí, a quienes también después de haber padecido se presentó vivos con muchas pruebas indubitables o indudables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo a los apóstoles: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué es lo que le responde? No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿qué es lo que a ellos les tocaba saber? Pero recibiréis, eso es lo que ellos tenían que saber. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo encubrió, o lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Gloria al Señor. Así que ellos querían saber si el Señor iba a restaurar el reino de Israel en ese momento. Pero eso no le tocaba a ellos saberlo, como le dijo. La obra comenzaba. La obra comenzaba. No había terminado la obra. La obra comenzaba. No había terminado. Ellos creyeron que ya iban a reinar con Cristo en ese momento. Ese momento va a llegar. Ya ustedes lo saben. Eso va a suceder después de los 7 años de gran tribulación. Cuando Jesucristo venga con ellos mismos, con los apóstoles, amados, con la iglesia, y reinaremos con Cristo 1000 años aquí en la tierra, después de la gran tribulación. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que ellos hicieron? Se fueron a un lugar que le llamaban el aposento alto. Gloria al Señor. Capítulo 1, eso está ahí mismo. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Estaban orando, estaban ayunando, esperando la promesa que Jesucristo les dijo referente al Espíritu Santo, el poder que ellos iban a recibir cuando el Espíritu Santo descendiera y los bautizara. El Espíritu Santo no es el que bautiza, que es Jesucristo el que bautiza. Y Jesucristo los bautizara a ellos no muchos días después, el día de Pentecostés, donde se traían las primicias de las cosechas, una de las fiestas más grandes en el pueblo de Israel. 50 días después, el Señor los sorprende. 50 días después, en el día de Pentecostés, cuando se acostumbraba a traer las primicias de la cosecha, a presentársela al sacerdote, en gratitud
de la bendición que Dios les había dado. Gloria al Señor. De repente, dice, gloria al Señor. Antes del de repente, ellos estaban ayunando en el capítulo número 1 del libro de los Hechos, el capítulo anterior, dice, estaban allí reunidos. ¿Quién era el líder? Ya ustedes saben quién era el líder, Pedro. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo allí? Estaban orando, estaban ayunando, estaban cantando, alabando a Dios y esperando el cumplimiento de esa promesa. No sabían cuándo. El Señor no les dijo, dentro de 50 días, ustedes van a recibir la promesa. A partir de este momento, en 50 días, ustedes van a recibir la promesa. El Señor no les dijo eso. No les dio la fecha exacta de cuándo ellos iban a recibir la promesa. Usted me pregunta, ¿y por qué? Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no gente interesada en el sentido que vengan a Él con otros motivos, si no es para adorarle con su vida y alabarle y darle la gloria y tener esa relación personal con Él. Igual que tampoco nos ha dicho cuándo Él va a venir, sino que va a venir y nos ha dado señales las cuales nosotros podemos ver que están pasando en nuestros medios que indican que Cristo está por venir en un momento u otro. Y no nos ha dicho el día, la fecha exacta ni la hora. ¿Por qué? Porque si fuera así, hubieran muchos interesados. Estuvieran pecando hasta el último momento en vicios, en maldades, en lujurias, en tantas cosas, en borracheras, hasta el último momento y entraran por esas puertas y llenaran. Es más, no cabríamos en este local. Porque el Señor busca, se lo dijo, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no le dijo al día, no le dijo 50 días después de esto, ustedes van a recibir. No, le dijo, y no muchos días después, no muchos días después, no le dijo el día exacto. Y resulta ser que fue en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, como le dije, una de las fiestas más grandes en el pueblo de Israel que ellos celebraban, gloria al Señor, venían a presentar las primicias de la cosecha. Las primicias de la cosecha. Mientras tanto, ellos estaban orando, ayunando, buscando la presencia del Señor en esa expectativa. Como le dije, esa hermana americana, en inglés, predicó el sermón que dijo, God uses crackpots. Como dije al principio, crackpots en inglés tiene doble significado. Se le puede decir a una persona que está loca. Dice crackpot. Esa persona que está quebrantada de mente. Pot viene siendo la mente. Y crack viene a decir que está quebrantada de mente, que está loca la persona. Está ida. Pero ella usaba, como les dije al principio, ella usaba el ejemplo de Gedeón. Cuando eran 300 nada más, en comparación a un ejército, amados. Tan grande, amados. ¿Quién iba a poder contra ese ejército? Y el Señor los probó. Los probó
y lo siguió probando hasta que llegaron solamente a permanecer 300 personas con Gedeón. Solamente 300 personas. Y en una de las cosas que el Señor le dio sabiduría a Gedeón para que hiciera es que cogiera cántaros, no, sino vasijas de barro y le pusiera adentro de las vasijas de barro y le pusieran teas encendidas. Le pusiera teas encendidas. Como dice la versión. Y a la orden de Gedeón, gloria al Señor, él dividió el grupo en dos más, en 3 grupos. Y a la orden de Gedeón, ellos tenían que arrojar las vasijas de barro con las tejas encendidas, arrojarlas al piso, causaba un ruido y era de noche y el fuego se veía. El fuego de las tejas encendidas dentro de las vasijas se veía y el enemigo vio esto. Y cuando el enemigo vio esto se turbó. Y empezaron a pelear unos contra otros porque Dios le dio la victoria a ese grupo, a esos gedeones. Y como ejemplo esta hermana americana, digo, que habla en inglés fue esto. Y dijo, Dios usa a vasijas quebrantadas. Cuando uno busca la presencia del Señor, cuando uno ora, cuando uno ayuna, cuando uno se quebranta ante la presencia del Señor, es cuando el fuego de Dios se manifiesta en nuestras vidas y el mundo puede ver ese fuego. Y los poderes de las tinieblas tienen que huir. Y los que van a ser salvos porque el Señor los va a traer. Pero nosotros tenemos, ¿cuál vasijas? Tenemos que ser quebrantados para que el fuego de Dios se vea en nuestras vidas. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, dijo Jesucristo. Que el mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. De la manera que esta luz, de la manera que el fuego del Espíritu Santo se pueda ver a través de nuestras vidas, nuestra vasija tiene que ser quebrantada. Y como es quebrantada, es con ayuno, es con oración. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver el milagro de Dios. Queremos que Dios restaure. Queremos que Dios liberte a nuestra familia. Pero no queremos quebrantarnos ante la presencia del Señor. No queremos ayunar. No queremos orar. No queremos buscar la presencia del Señor. ¿Cómo el Señor se va a manifestar? Si no nos quebrantamos ante su presencia. God uses crackpots. Dios usa las vasijas quebrantadas. Dios usa lo que para el mundo no sirve, para lo que para el mundo son locos. Dios los usa cuando mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, se humillaren, oraren, buscaren mi rostro, se apartaran de su mal camino. Yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué usted se cree? Que los apóstoles tenían carisma. Que los apóstoles tenían poder propio, innato en ellos, para atraer a las almas perdidas. No. Ellos tenían que ayunar, ellos tenían que orar. Jesucristo les dijo a ellos, amados. Jesucristo les dijo a ellos, llegará el momento cuando el esposo sea quitado, entonces ayunarán. Cuando ellos están, cuando la persona está de fiesta y el esposo está ahí, pues nadie quiere ayunar. Pero Jesucristo le dijo, se le quitará al esposo, entonces ayunarán. Refiriéndose a los apóstoles. Pues ellos tenían, ya el esposo se fue para el cielo, ya Jesucristo se fue para el cielo.
Y está a la diestra de Dios Padre sentado. Hechos capítulo 1. Ahí está. Fue para el cielo. Pero ellos estaban ayunando, orando, clamando. El Señor nos decía, hay que clamar. No podemos dejar de clamar. Hay que ayunar, hay que orar, hay que estar unidos. Hay que estar unidos con un mismo propósito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo un Cristo Jesús. Con un mismo propósito. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, ahora que me vino ese versículo a la mente. Filipenses capítulo 2, verso 1. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, ¿habrá eso ahora mismo? Si algún afecto entrañables y misericordia. El Espíritu Santo hablando por boca del apóstol. Completad mi gozo. Que sintáis lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Para que haya el pueblo, para poder ver el fuego de Dios. Tiene que haber unidad. Tiene que haber oración. Tiene que haber ayuno. Tiene que haber clamor. Tiene uno que humillarse a la presencia de Dios. Que aunque yo no pueda ver, como dice la canción, con mis ojos Él está obrando. Él abre camino, Él es milagroso. Él es luz en medio de las tinieblas. Aunque yo no pueda ver, Él está orando. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que quebrantarnos. Así el Señor nos quebranta. El Señor dijo, este género, se lo dijo a los apóstoles, no sale si no es con oración y ayuno. La carne se ablanda. Cuando usted coge una carne y es dura, ¿cómo usted la va a ablandar? O con fuego, o se hierve, o con un marrón especial de la cocina para darle a la carne. ¿Y con qué más? Con sazón y muchas cosas que uno le echa para ablandar la carne. Amén. Necesitamos que el Señor nos ablande. Necesitamos que esta vasija de barro se quebrante. ¿Cómo se va a quebrantar si no oramos? ¿Cómo se va a quebrantar si no ayunamos? ¿Cómo se va a quebrantar si estamos desunidos? Benjamin Franklin, uno de los padres de la nación de Estados Unidos de América. Cuando estaban bregando con el asunto de la Constitución de Estados Unidos, había una polémica. Había una discusión, había una división. Unos decían esto, otros decían otro. Había una pelea entre ellos mismos. Y él tuvo que decir, si una ave no muere, no cae al piso sin la providencia de Dios, mucho menos nosotros como nación nos vamos a levantar sin la ayuda de Dios. Reconoció que tenían que orar. La única manera que ellos pudieron hacer la constitución que esta nación tiene, entre otras cosas.
es mediante la oración. Se dice que una vez cogieron al primer presidente de esta nación, George Washington. Buscaron y lo buscaron y estaba en el bosque y lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Arrodillado con una sola rodilla, la otra listo. Él era soldado, como general del ejército, peleando contra Gran Bretaña. Oiga bien, con una rodilla en cada lo encontraron en un bosque. Y ustedes han visto la foto, esa famosa, a George Washington. Y cada una rodilla, pero con la otra lista para ponerse de pie y con el arma en la mano, orando a Dios. Dios usa cántaros quebrantados. ¿Qué es lo que estaban haciendo los apóstoles? Cantando, orando, esperando. Ahí no estaban, no se reunían para mirarse los unos a los otros la cara. No estaban allí para mirarse. Porque ellos escucharon la palabra del Señor cuando el Señor dijo: donde vienen 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Pues los apóstoles obedecieron. Estaban esperando en esa expectativa de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de que el Señor los bautizara con su Santo Espíritu. Ellos no sabían lo que era esa experiencia el día de Pentecostés, pero el Señor les dijo: y recibiréis, en griego se dice dunamos, poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros, el fuego del Espíritu haya venido sobre vosotros. Pero para que el Señor use estas vasijas quebrantadas, esto es lo que es loco para el mundo, tenemos que quebrantarnos, amados. Tenemos que amortiguar los deseos de la carne. Tenemos que ablandar esta carne mediante el ayuno, en la oración, en la presencia del Señor. Si hay que negar el dormir a nuestros párpados, hay que hacerlo. Si se humillara mi pueblo, una vez lo repito, Segunda de Crónicas 7:14. Si no me recuerdo, ahí está. Si se humillara mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado. Déjame ver si lo busco. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Para que se pueda ver el fuego de Dios en nuestra vida, tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Humillar a mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Bendecido sea el Señor. Oraren, buscar mi rostro. Se humillaren. Yo iré desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Los apóstoles estaban orando, buscando la presencia del Señor. No muchos días después, 50 días después, llegó en el día de Pentecostés la promesa que ellos esperaban. Sus cántaros estaban listos.
para recibir el fuego del Espíritu Santo. Sus cántaros estaban listos. Vino de repente el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice en el capítulo 2, versículo 1? ¿Qué es lo que dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Estaban en un mismo lugar, pero estaban ¿qué? Unánimes. Estaban juntos en comunión, esperando esa promesa. Gloria al Señor. Estaban esperando esa promesa. Para esos cántaros ya estaban listos. Eran creyentes. Eran creyentes, pero no habían tenido la experiencia del día de Pentecostés. Y en ese día grande, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, verso 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muchos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder de Dios. Pero aquí dice, según el Espíritu les daba que hablasen. No podemos echar eso a un lado. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Fueron a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Y está grande de la cosecha. Bendecido sea el Señor. Por eso dice varones piadosos de todas las naciones del mundo. Así que de todas las naciones donde estaban los judíos, sean naturales o prosélitos o convertidos al judaísmo, fueron a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Y dice, cuando esto fue divulgado, gloria al Señor. Cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud porque escucharon el estruendo. Y estaban todos confusos, la multitud, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso fue algo milagroso que pasó. Ellos estaban hablando en lengua para ellos, pero estaban hablando en otro lenguaje diferente para el inconverso. Cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. Cuando la vasija se quebranta, se ve el fuego de Dios, se ve el milagro de Dios, se ve el prodigio de Dios. Gloria al Señor para siempre. Así que cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. Fue algo distinto, algo maravilloso. El apóstol Pablo dijo que las profecías es para nosotros, la iglesia. Las lenguas como milagros, con manifestación milagrosa, las lenguas o idiomas, gloria al Señor, es para el inconverso. Como un milagro, como algo maravilloso como sucedió en el día de Pentecostés. Pero para nosotros,
Cuando hay manifestación del Espíritu Santo de Dios, no solamente están las lenguas, tiene que haber interpretación de lenguas que equivale a profecía, que es para la edificación de la iglesia. Una iglesia donde se va al templo hablando en lengua, no hay interpretación de lengua, amado, y todo tiene que estar, amado, en armonía con lo que está establecido en la palabra de Dios. La iglesia es edificada. Todo tiene que estar en armonía con la palabra de Dios, todo lo que salga de nuestros labios. Tiene que haber lengua, tiene que haber interpretación de lengua que equivale a profecía, que es para la edificación de la iglesia. Porque dijo el apóstol Pablo, si alguien entra a la congregación y los ve a todos hablando en lengua, los ve a todos hablando en lenguas y no hay interpretación de lenguas, como la persona que viene de afuera, el indocto, la persona inconversa, va a venir a la congregación y va a decir que ustedes son gente sana de mente. Va a decir más bien que ustedes son unos locos. Porque lo que se está hablando no se comprende. No, ellos no saben ni lo que está pasando en esa congregación es una confusión. Y como dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, que Dios no es Dios de confusión. Si en una congregación se va el tiempo y hay lenguas y no hay interpretación, hay confusión. Las lenguas como milagro, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, las lenguas como milagro, lo podemos ver en Hechos capítulo 2, como milagro es para el inconverso, que como milagro la lengua, como milagro. Cada uno de los inconversos de los que iban a celebrar, inconversos en el sentido que no habían aceptado a Jesucristo como su Salvador, como el Mesías, porque los que iban a Jerusalén, amados, a celebrar la fiesta de Pentecostés, no creían en Jesucristo como su Mesías. Eran inconversos en ese momento. Pero las lenguas fueron manifestadas o idiomas. Los apóstoles hablaban en lenguas desconocidas para ellos, pero conocidas porque fue un milagro del Espíritu Santo, conocidas para aquellos que vieron ese movimiento en ese aposento. Vieron eso y ellos les oían hablar en otras lenguas. Conforme el Espíritu, en sus propios idiomas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Las lenguas e interpretación de lengua equivale a profecía, que es para la edificación de la iglesia. Y el apóstol Pablo dijo que cuando una persona inconversa que no conoce a Cristo viene a la iglesia, hay lenguas, hay interpretación de lengua, la persona se tira de bruces en el piso y adora a Dios y empieza a decir verdaderamente Dios está en este lugar, por lo cual ha revelado todo lo que está en mi vida pasando. A todos nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo. Y dice aquí, amados, Hechos capítulo 2, verso 6. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud. Dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga bien. Y todos estaban atónitos, porque cuando son lenguas como milagros, la persona escucha en su propio lenguaje lo que Dios está diciendo. Todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, miren, ¿no son estos galileos? Todos estos que hablan, no son galileos. Y los que eran de Galilea no tenían buena fama. No lo trataban como gente respetuosa. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo será esto? Era un milagro de Dios, porque cuando la vasija es quebrantada mediante el ayuno y la oración, amados,
Cuando la vasija es quebrantada mediante el ayuno y la oración, se ve el fuego de Dios, se ve los milagros de Dios, se ve las manifestaciones del Espíritu de Dios en esa congregación. Este mensaje es para nosotros y para todos después que estarán escuchando. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Gloria al Señor. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto. Mira de todas las partes que venían esta gente a celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Y dice, y en las partes de Libia, que está más allá de Cirene, o Sirene, como ustedes lo pronuncien, y romanos extranjeros, tantos judíos naturales como prosélitos, sea convertidos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando la vasija se quebranta, el poder de Dios se manifiesta. Y hay prodigios y hay milagros. Bendecido sea el Señor. Y lo que los apóstoles no trajeron las armas. Los apóstoles no trajeron las armas. Ellos tenían que ser quebrantados primeramente. Tenían que buscar y adorar y alabar al Señor en espíritu y en verdad. Tenían que ayunar, tenían que orar, tenían que buscar la presencia del Señor en espíritu y en verdad para poder ver el fuego de Dios, para poder ver las manifestaciones del Espíritu Santo en ellos. ¿Usted sabe quién fue el que atrajo la atención de Moisés? ¿Quién fue que la atrajo? ¿Qué fue lo que atrajo la atención de Moisés cuando estaba en el desierto a una zarza al día? ¿Quién fue el fuego? El fuego fue lo que lo atrajo. Pero él veía que la zarza, ese arbusto, ese palo, la zarza ardía, pero no se consumía. Era algo sobrenatural. Era algo, ella dijo, yo voy a ver qué es esto. Cuando él se acerca, oye la voz de Dios que le habla desde la zarza. Quita tu sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. La sandalia es tipo de la carne, de los deseos de la carne. La sandalia es tipo de este cuerpo, que no quiere ser dominado, que no quiere ser quebrantado por el Espíritu de Dios. Cuando uno es quebrantado, primeramente, entonces el poder de Dios se manifiesta. Entonces el Señor empieza a hablar en nuestras vidas cuando uno se quita la sandalia del pie, porque es símbolo de humillación. Es símbolo de humillación ante la presencia del Señor. A Josué se le dijo lo mismo. Se encontró frente a frente al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dijo, quita la sandalia de tus pies. Josué se le confrontó a esa persona porque era una persona que estaba armada. Era una persona que tenía una espada, una persona que estaba armada. Y Josué lo ve y se va hacia esa persona y le dice, ¿eres tú de los nuestros o eres tú de los enemigos? Y él dijo, yo soy el príncipe de Jehová. Estoy parafraseando ahora.
del ejército. Príncipe del ejército de Jehová. Gloria al Señor. Y le dijo, quita tus sandalias de tus pies. ¿Usted sabe lo que quiere decir quita tus sandalias de tus pies? Lo que eso representa. Que tú te humillas ante la persona que está al frente de ti. Hay que humillarse, amado. Hay que humillarse ante la presencia del Señor. La única manera que yo conozco, gloria al Señor, en que uno se puede humillar es orando, ayunando, buscando la presencia del Señor. Por eso que esta congregación, los que estamos aquí, los retos a que ayunen el próximo fin de semana. Si estamos aquí, el sábado se acuesten más tardar a las 8:30 más tardar. Se levantan a la medianoche, presenten su ayuno, están hasta las 2 o hasta las 3 de la madrugada con este servidor. En ayuno, en oración, amados. Y vamos a venir en ayuno, en oración. Vamos a venir en ayuno a este lugar, si el Señor lo permite así. Si nosotros hacemos esto, entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Porque Dios usa vasijas quebrantadas. God uses crackpots. Gente loca para el mundo. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 1. Que lo que no sirve en el mundo, que lo que para el mundo no sirve, lo que para el mundo es loco, Dios nos usa a nosotros con la locura del evangelio de Jesucristo para muchos. Pero estas vasijas tienen que estar quebrantadas. En Hechos 2:11 dice, amados, dice, Hechos 2:11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cómo ni converso a ver el poder de Dios si no somos quebrantados? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos. Siempre vendrán los burladores. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, que en inglés quiere decir, they are full of new wine. El nuevo vino, están llenos de nuevo vino. En otras palabras, estaban borrachitos. Por eso que ustedes lo oyen. Entonces Pedro, poniéndose en pie para que ustedes vean, Pedro no fue el que trajo las almas a la iglesia. Después que Pedro fue quebrantado y recibió el bautismo del Espíritu Santo, empezó, oh santo eres, Señor. ¿Cuántos se recuerdan que Pedro estaba armado? Cuando estaban con los apóstoles, con una espada. Y Pedro usó la espada ¿para qué? Y le tiró a uno de los soldados que vino a prender a Jesucristo para cortarle la cabeza, no es para afeitarle la oreja. Lo que pasa es que el soldado se esquivó y le llevó una oreja. Pero ahora podemos ver a Pedro, no con la espada carnal, sino con la espada del Espíritu, con la espada de la palabra de Dios, levantándose, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora 3:00 de la tarde. Parece que había una hora específica donde se reunían en una taberna, en un lugar, para emborracharse la gente. Usted sabe que hay tabernas aquí en estos lugares que a cierta hora pues se abren y para la gente es emborracharse. Usted sabe que eso es así. Gloria a Jesús. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora 3:00 de la tarde. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel.
¿Será que los postreros días, dice Dios, derramaré de qué? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros varones verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, que equivale a visiones también. Oiga bien. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Está citando a Joel, el profeta Joel. Y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y memorable. Después de los 7 años de gran tribulación se manifiesta el Señor con todos nosotros. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. También lo dijo el apóstol Pablo. Romanos, si no mal recuerdo, Romanos capítulo 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Es Pedro predicando. Se está viendo el fuego de Dios en su vida. Varones israelitas, le dice Pedro, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él. Como también vosotros sabéis. ¿A quién le estaba predicando Pedro? A los judíos. Y hoy nosotros tenemos este evangelio que el apóstol Pedro predicó a través de los manuscritos de Lucas. Dice: señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él. Está hablando a los judíos. Como también vosotros sabéis. A este, dijo Pedro, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, o sea, por las profecías escritas en el Antiguo Testamento. En otras palabras, prendisteis y matasteis, no porque ustedes quisieron, sino porque ustedes cumplieron las profecías. En otras palabras, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Le está hablando a esa muchedumbre de hebreos, a quien Dios resucitó, pero no se quedó la historia ahí. A quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por la muerte. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Gloria al Señor. Porque David dice de él, estas fueron las profecías que fueron cumplidas en Cristo Jesús, que muchos de ellos creyeron que ellos hicieron esas cosas porque a ellos les dio la gana, no porque se cumplieron las profecías, porque Dios vio en su presencia lo que ellos iban a hacer y que Cristo dio su vida, no porque nadie se la quitó, no porque alguien se la haya quitado, sino porque fue profetizado, porque para eso vino Jesucristo. Gloria al Señor. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. David, ¿quién es él? Jesucristo. David habló de Jesucristo y dijo: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró. David hablando. Y se gozó mi lengua. Dones del Espíritu Santo. Manifestación de lengua.
Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesucristo fue y se presentó a los espíritus encarcelados, como dijo el apóstol. Se presentó a los espíritus encarcelados, no para predicarles el mensaje de salvación, pero para que vieran que las profecías concernientes a él se habían cumplido. Porque todo lo que Dios habla se cumple, ¿sí o no? Amén. Gloria al Señor. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que el cuerpo de Jesucristo se corrompa, desaparezca en gases, como enseñan otra religión por ahí. Me hiciste conocer los caminos de la vida, dijo el salmista. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ellos estaban disfrutando del gozo del Espíritu Santo. Varones hermanos, dice Pedro. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David siendo profeta, óigalo bien, ¿quién dijo que David era el profeta? Pedro. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, del Mesías, del ungido, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción, o sea, no se pudrió su cuerpo. A este Jesús, dijo Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol con los 11. Somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, dijo Pedro, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Dios usa a cántaros quebrantados. Cuando los cántaros son quebrantados, se ve el fuego de Dios manifestado. ¿Cuántos de nosotros le damos la gloria al Señor? El fuego de Dios es manifestado cuando nosotros los cántaros somos quebrantados en la presencia del Señor. No se terminó todo, no se ha acabado todo. Esto sigue hacia adelante con la ayuda del Señor. El Señor ve más allá de lo que nosotros estamos viendo. Y como dijera el Espíritu Santo hace un minuto no, perdonen, lo que pasa es que uno hay veces que habla un lenguaje hiperbólico, como se dice, exagerado. Gloria al Señor. Hace un momento está el Espíritu Santo porque Él es el que saca. Él saca todo impedimento. Así que exaltado por la diestra de Dios. Exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Oiga bien, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado el Espíritu Santo, nos ha bautizado el Espíritu Santo. Oiga bien, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. David habló de Jesucristo, dijo el Señor Jehová a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra, Dios el Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo el enemigo va a estar sujetado, amados? ¿Cómo el enemigo va a estar sujetado y puesto al estrado de nuestros pies?
¿Cómo? Si no nos quebrantamos, si no somos quebrantados, si no se ve el fuego de Dios, si no se ve la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Cómo va a pasar esto? Si no nos humillamos ante la presencia del Señor. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dijo Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo y ungido, el Mesías. A él, y al oír ellos, oiga bien, y al oír ellos esta vasija de Pedro quebrantada, lleno del fuego del Espíritu Santo, y al oír ellos, y al oír esto, se compungieron de corazón, porque es el Espíritu Santo que hablando los corazones, que toca los corazones. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Entonces Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o sea, en el nombre que ustedes rechazaron primero. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, como nosotros hemos recibido ahora. Gloria al Señor. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahora ellos podían ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y Pedro dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo menos que tenía Pedro en su mente, que eso es para los cuales el Señor llamare. Lo menos que él tenía en su mente era los gentiles. Y aquí estamos nosotros en esta hora. Hasta que no fue en el capítulo 10 del libro de los Hechos que Dios le reveló a Pedro: lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y ahí Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos se presenta a Cornelio, que era gentil romano, con su familia, con los invitados en su casa. Y ahí Pedro dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahí es cuando se cumple lo que por su boca Pedro dijo, que el Espíritu Santo dijo por la boca de Pedro, que dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque esta manifestación no murió con los apóstoles. Esta manifestación es para nosotros hoy en día. Todavía seguimos en el día de Pentecostés. Todavía seguimos en el libro de los Hechos. Todavía seguimos. Por eso es que el libro de los Hechos, amado, el libro histórico del Nuevo Testamento, no tiene culminación, porque todavía muchos están orando por un avivamiento gigantesco que arrope al mundo, que arrope la nación para que Cristo venga. No, el avivamiento es ahora. El avivamiento es ahora. El avivamiento no terminó con los apóstoles. Todavía el Espíritu Santo se sigue derramando. Todavía el Espíritu Santo sigue hablando por sus hijos, por sus hijas en la congregación. El avivamiento no ha terminado. El avivamiento ha terminado en muchas iglesias, pero el avivamiento, amado, el derramamiento del Espíritu Santo nunca se ha apagado con los apóstoles. No terminaron con los apóstoles. Lo que pasa es que muchos se han alejado de la presencia de Dios. Muchos se han apartado de la presencia de Dios. Muchos se han enfriado, amado. Muchos han dejado la palabra de Dios. Pero el avivamiento todavía sigue. Todavía están los Pedros, todavía están los Apolos, todavía están los apóstoles de estos días, amado, predicando la palabra de Dios.
Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Porque para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos. Para todos los que están lejos. Para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras que Lucas no registra aquí. Testificaba y exhortaba a Pedro diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y si mire que estamos en una perversa generación en esta hora. ¿Qué ustedes creen? Cuando la mirilla telescópica del enemigo está puesta sobre los niños en esta generación. Para corromper a los niños, a la niñez. Para confundir a los niños. En inglés se llama the bullseye. La mirilla telescópica del cazador, que es el enemigo. La escopeta la tiene apuntando hacia los niños. Esta perversa generación. Y se necesita hombres y mujeres de Dios que se levanten en esta hora. No ha terminado el día de Pentecostés. No ha terminado el día de fuego del día de Pentecostés. No se murió con los apóstoles. Eso sigue vigente hoy en día en esta generación perversa. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. De esta perversa generación. Y así que los que con gozo recibieron su palabra, porque hubieron otros que no la recibieron, pero los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas a ellos como 4,000, como 3,000 almas fueron añadidas por un mensaje de una persona que fue quebrantada, que se dio de cuenta, amados, se dio de cuenta que con la espada de la carne, que con la sabiduría humana, que con los conocimientos humanos, no se puede cambiar el corazón. Es con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Nosotros no tenemos elocuencia, conocimiento. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Primera de Corintios. No tenemos la sabiduría del hombre. Gloria al Señor. No tenemos el conocimiento del hombre. No tenemos la sabiduría del hombre. No tenemos el conocimiento del hombre. Porque no se necesita la espada carnal. Porque no es con ejército, dijo el profeta. No es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con mis conocimientos. No es con mi sabiduría humana. No es con mis fuerzas físicas. No es con mis habilidades. Es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. ¿Qué es lo que dijo? Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden.
Pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios de este mundo. Y desecharé la inteligencia de los entendidos de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está el escriba? Entre los judíos. Sabio de los gentiles, escriba entre los judíos. ¿Dónde está el disputador de este mundo, el filósofo? ¿Dónde no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría humana, por medio de la sabiduría del hombre. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal, prodigio, maravilla. Muéstranos una señal si tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque los judíos piden señal. Y los griegos o gentiles buscan sabiduría humana para ser grande entre los hombres. Pero nosotros, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, predicamos a Cristo, al ungido, al Mesías crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pues ellos no podían concebir en sus mentes, los judíos no podían concebir en sus mentes que el Rey de Reyes, el Señor de que ellos sabían, pudiera ser matado. Pero eso fue profetizado por el profeta Daniel, profeta Isaías, entre otros profetas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque tropiezan que Jesucristo fue muerto, fue matado. Y para los griegos esto es locura. Félix le dice a Pablo, los muchos conocimientos te han vuelto locos. Y Pablo le dice, no. Los conocimientos. No estoy loco, Félix, no estoy loco. Porque él estaba predicando sobre Jesucristo a Félix y al otro que estaba al lado de él, que no me recuerdo el nombre. Eso está en el libro de los Hechos. Los muchos conocimientos, Pablo, están vueltos locos porque Pablo predicaba sobre Jesucristo, sobre la resurrección de Jesucristo. Dice, no. Sino que lo que yo tengo no es locura. Quiero que ustedes reciban, estoy parafraseando. Quiero que ustedes reciban lo que yo tengo, menos estas cadenas que tengo. Gloria al Señor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos y para los griegos locura. Para los gentiles, los griegos representan a los gentiles. Mas para los llamados, así judíos como los gentiles, sean judíos o sean gentiles, sea de la nacionalidad que ustedes quieran ser. Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No que Dios haya algo insensatez en Dios. No es que haya una debilidad en Dios. Es que está hablando si ustedes quieren interpretar, lo más débil de Dios. Está usando el lenguaje del humano. Lo más débil de Dios es más fuerte que ustedes. Lo más insensato de Dios es más sabio que lo que ustedes tienen. Lo que para ustedes es insensatez.
Pues mirad, hermanos, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, o sea, según la carne, ustedes no tienen elocuencia, no tienen academia, no tienen bachilleratos, no tienen maestrías, en otras palabras. Que no muchos sabios según la carne entre ustedes, no muchos poderosos. Aquí no hay muchos entre ustedes que tienen fama, fortuna, poderosos en el gobierno. No muchos nobles son llamados. Así que los que son llamados, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos según la carne, no muchos nobles de la realeza, son los que son llamados. Ante lo necio del mundo, lo que para el mundo es necio. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mire, usted puede tener la academia que usted quiera tener, los conocimientos académicos que usted quiera tener. Una vez que tú aceptes a Jesucristo como su Salvador, el mundo lo mira a usted como un loco. Lo mira usted como un necio. Lo mira usted como un insensato. Como uno que perdió la mente. Pablo era una persona elocuente. Pablo era una persona que estudió ante alguien que se llamaba Gamaliel. Era una persona educada. Pero lo tenían como loco. Porque predicaba el mensaje de la resurrección. Y que en Jesucristo hay salvación. Ante lo necio del mundo. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ahí está usted y estoy yo. Y todos aquellos que acepten a Jesucristo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué es esto? Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría y justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser justo? ¿Quieres ser separado, santificado? ¿Quieres recibir redención? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es el único que nosotros podemos recibir estas cosas. Estamos completos en Cristo Jesús. ¿Quién fue el que atrajo las almas? ¿Quién es el que atrajo las almas? Gloria al Señor. ¿Quién fue el que atrajo las almas en el día de Pentecostés? Allá al aposento. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pedro. Pedro fue el que las trajo. Tenía a Pedro. ¿Usó Pedro la espada de la carne? ¿Usó Pedro la espada de la carne o la espada del Espíritu? Ahí estaba Pedro quebrantado. Dios usa cántaros quebrantados, vasijas quebrantadas. Es cuando el fuego de Dios se ve y se manifiesta cuando las vasijas son quebrantadas. Cuando el cántaro es quebrantado. En inglés dice, God uses crackpots.
Dios usa vasijas quebrantadas. Gente que para el mundo somos locos, Dios las usa. Si nosotros nos ponemos en sus manos. Así que los que con gozo recibieron su palabra, fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Los retos en esta hora para el ayuno y la oración. No podemos estar en santa convocación en este lugar. No lo podemos hacer. Antes lo hacíamos de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero podemos levantarnos en la casa. Como le dije, me acuesto los sábados más a las 8, 8:30, a veces que a las 7:30. Me levanto a la medianoche para presentar mi ayuno, orar hasta las 3 de la madrugada. Me acuesto un rato, estoy en ayuno, estoy descansando un poco para venir aquí a la iglesia en ayuno, predicando la palabra del Señor. Ustedes lo pueden hacer. Acompáñenme este próximo domingo. Levántese en su casa. Haga lo que yo hago. Hay los que trabajan, lo comprendo. Pero cuando vengan del trabajo, pueden unirse con nosotros. El Señor sabe. Vamos a hacer esto. Si el Señor lo permite, estamos aquí todavía el fin de semana que viene. El domingo, a medianoche. Medianoche, el sábado. Que ya a la medianoche y 1 minuto es el domingo. ¿Verdad que sí? 12:01, Sunday. Usted presenta su ayuno, bebas un fuerte traguito de café. Algo que lo despierte. La primera hora, alabe a Dios. La segunda hora, empieza a orar por las necesidades. Por esta iglesia, por las necesidades. Ore a Dios. Usted quiere hacerlo hasta las 2 o a las 3 de la madrugada, pero ayúdese, yo estaré hasta las 3, 3:30, todo depende de la hora que me acueste. Me trataré de acostar ayer a las 8, pero no me acosté a las 8. Pero oré esta madrugada hasta las 3:35, 3:36 por ahí. Pero yo estaba en ayuno. Amados, tenemos que quebrantarnos ante la presencia del Señor. Dios usa vasos quebrantados. Cuando están unidos en ayuno, en oración, Dios usa lo que para el mundo no sirve. Porque para mucha gente en muchas iglesias nosotros no servimos. Dios usa y nos sirve para glorificar su nombre. Puesto de pie en esta hora. En esta hora oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, por tu don inefable, por tu misericordia que tiene para cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en esta hora. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a humillarnos ante tu presencia. En ayuno y en oración. Para que estos vasos sean quebrantados y se vea el fuego de tu Santo Espíritu. Como tu palabra dice, le dijiste a los apóstoles, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos a quebrantar estas vasijas para que el fuego de tu Santo Espíritu se vea
y el enemigo quede derrotado bajo las plantas de nuestros pies. Como tú usaste a Gedeón, con esas vasijas llenas de tejas encendidas, una vez que fueron quebrantadas, se vio el fuego. El enemigo quedó vencido bajo los pies de ese grupo pequeño de Gedeones, como se llama. En tu nombre te lo suplicamos. Esta es tu obra, esta es tu iglesia, esta es tu congregación. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Que se haga tu voluntad en esta congregación, en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso, nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Oramos por todos los que están enfermos. Oramos por todos los que están quebrantados de salud. Oramos por todos. En el nombre de Jesucristo, virtud sanadora, poder sanador de Jesucristo fluye a través de estos medios, en esta congregación y a través de estos medios. Y todo aquel que cree reciba liberación, reciba sanidad, reciba el milagro. Y rompemos toda cadena de pecado en esta hora. Amigo que me escucha, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, este es el momento de hacerlo. Jesucristo te ama. Jesucristo liberta. Jesucristo sana, salva y regresa otra vez a buscar a un pueblo redimido que fue comprado con su preciosa sangre que derramó en esa cruz del Calvario. Nadie puede comprar la salvación, ya Él nos compró. Si le aceptas de todo corazón, si le pides que Él te perdone, te va a perdonar. Si le aceptas como Señor y Salvador, Él va a salvarte. ¿De qué? De todos los pecados que están destruyendo tu vida en esta hora. Y del infierno, de la muerte, de la separación eterna, sin Dios y sin salvación. De ahí es que te va a salvar Él. Acepta a Jesucristo como tu Salvador en esta hora. Dile, Señor, perdóname de mis pecados, de mis maldades, de mis transgresiones. Reconozco que he pecado. Reconozco que te he fallado. Perdóname de todos mis pecados. Te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú eres Señor. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo también que has resucitado de entre los muertos y estás sentado a la derecha de Dios Padre. Creo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rompe las cadenas de pecado ahora mismo. Aleluya. De sobre mi vida ahora mismo. En tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esa oración, solamente es un modelo. Si has hecho esa oración, eres salvo. Pídele al Señor que te dirija a una congregación donde se predica la verdadera palabra de Dios. Aquí nosotros estamos en este lugar, Iglesia Verdadero Evangelio, 3043 Curry Ford, Orlando, Florida, 32806, puerta número 1. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y nos despedimos ahora de la próxima transmisión. Dios te bendiga y Dios te guarde.